Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, al webinar Gestión de Negocio en Tiempos Complejos. Es el primer webinar que como Readiness hemos preparado en este año 2021, coincidiendo además con el inicio de nuestras operaciones en Ecuador. Abrimos recientemente nuestras oficinas en Quito. Esperamos que el tema que preparamos sea de su interés. Y bueno, antes de empezar, queremos agradecer, por supuesto, a PDA International por el soporte que nos está brindando para la realización y para la difusión de este evento. Y también un saludo especial y un agradecimiento a ACE, la Asociación Cristiana de Empresarios, que nos ayudó extendiendo esta convocatoria a sus integrantes. Muchas gracias a ambos. Empecemos por el principio, como no puede ser de otra manera. Y el principio en este caso es contarles brevemente qué es Readiness, quiénes somos. Si bien hemos venido ya trabajando en una gran cantidad de proyectos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, aquí en Ecuador estamos dando nuestros primeros pasos y por eso le doy la bienvenida a Nicolás Campos, que es socio y CCO de Readiness, que nos presente oficialmente. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, bien, expectante. Contento también contigo y con todo el equipo de Ecuador que está haciendo esto posible. Agradecer a los asistentes de diferentes países que se están conectando. Y vemos acá entre los conectados, vemos a clientes, vemos amigos y seguro algún familiar ahí que siempre, mi mamá seguro que está conectada. Bueno, contentísimos de estar en Ecuador, de poder llevar adelante nuestro sueño, porque realmente nosotros, bueno, tenemos un equipo de algunos que somos más soñadores y otros que son más pies en la tierra. Bueno, todos juntos vamos llevando esto adelante. Esta empresa Readiness que la constituimos hace un tiempo y que estamos en expansión en diferentes países ya de la región, tiene como sueño y como idea transformar el mundo, inspirar a las personas a transformar el mundo. Vemos que una persona que está motivada, una persona que está conectada, vinculada, que disfruta lo que hace, es capaz de transformar su mundo, es capaz de transformar su vida y de las personas que está a su alrededor, es capaz de transformar compañías, empresas, organizaciones, ciudades, comunidades, gobiernos y, por qué no, el mundo. Así que ese es nuestro sueño, inspirar a las personas a transformar el mundo. Y ahí un poco para contarles de dónde estamos hoy. Hoy estamos yo estoy acá en Asunción del Paraguay. Estamos en Paraguay, estamos en Argentina, obviamente, estamos en Uruguay, tenemos operaciones también ya en Chile, estamos desarrollando Perú, tenemos equipo en Colombia ya activo, estamos también en México con algunas acciones y en Ecuador, obviamente, que es lo que nos convoca hoy y compartir con ustedes esta expansión que en corto tiempo la estamos consiguiendo, sobre todo conectándonos y vinculándonos con gente buena, con gente, con personas de calidad, con personas de confianza, con personas con las cuales disfrutamos y nos gusta soñar y compartir. Y obviamente excelentes profesionales. Bueno, ahí estamos en el mapa. Estamos hoy con presencia en 9 países. Seguimos expandiéndonos y sabemos que cada uno de estos mercados hay una cantidad de oportunidades. Ahí Dieguito va a contar cómo vemos el mercado en Ecuador y por qué estamos en Ecuador. Bueno, primero que Diego, que trabaja hace varios años con nosotros, ya vieron, es ecuatoriano por el tono, está ahí en Ecuador y bueno, vimos una oportunidad. Tenemos otro socio que está también, Marcelo, acompañándonos. Bueno, hay muchas oportunidades, hay muchas personas que sueñan, nos encontramos con excelentes personas en este tiempo. Queríamos aprovechar para agradecerles también a todos. Nuestra forma de ver los negocios, nuestra forma de ver el desarrollo, el crecimiento, la transformación, tiene que ver con todos estos elementos que están ahí viendo ustedes: el governance, la estrategia, la estructura, la cultura, obviamente. Pero nosotros nos basamos sobre todo en 3 pilares, en 3 puntos fundamentales en la transformación, en el desarrollo, en el crecimiento de cualquier compañía o de cualquier grupo de personas, inclusive. Uno tiene que ver con las personas, obviamente, el foco.
Otro tiene que ver con los procesos, entender cómo funciona, dónde están los cuellos de botella, hacia dónde vamos, qué nos facilita, qué nos hace más eficientes. Y por otro, la pata de tecnología. Hoy sin la tecnología no podríamos estar ni siquiera acá reunidos. Y la tecnología nos permite hacer un sinfín de mejoras, un sinfín de procesos y de proyectos, inclusive vincularnos, relacionarnos. Así que nos facilita una cantidad de oportunidades que existen. Así que nuestro foco está en las personas, los procesos y los sistemas. Y bueno, vemos ahí en los resultados que hoy en día la forma de encarar esta transformación que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con estos tres pilares: personas, procesos y tecnología. Algunos de nuestros clientes me están apurando con el tiempo, ya me estoy dando cuenta que me están pasando rápido las diapositivas. Algunos no voy a entrar a detalles, pero ahí tenemos algunos. Con Avinbep estamos trabajando en diferentes lugares de la región con proyectos importantes de transformación. El BBU, Coca-Cola, Banco Baza. Tenemos otros bancos, Banco Formosa, un super cliente nuestro. Tigo, la telefónica que está ahí en Colombia, está pegadito a Ecuador, también son clientes nuestros. Y bueno, ahí, Dieguito, ahora sí puedes pasar a la siguiente. Tenemos algunos clientes más ahí que compartir. Tenemos experiencia trabajando con DHL, con Unilever, y bueno, ahí el Banco Mundial también es cliente nuestro. El grupo Techin también, entre otras empresas más de la región. Y bueno, ya ansiosos de hecho, estamos ya conectando con algunos clientes nuestros acá en esta región, también obviamente con Ecuador, México y la zona, Colombia, y ansiosos por empezar también a trabajar con empresas locales de Ecuador. Así que bueno, contentos de estar con ustedes, ya me están apurando con el tiempo. Le paso otra vez la posta a Dieguito y a disposición para construir nuestros sueños y hacerlos realidad. Muchas gracias, Nico. Sí, bueno, es una sucesión de slides que van pasando según el discurso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Fue Nicolás Campos, socio de Readiness desde Asunción. Y bueno, ahora sí, es tiempo de presentarles a nuestro panel de expertos. Empezamos por José Saja. Él es socio y CEO de Readiness. José es especialista en diseño estratégico y ejecución de programas de cambio y de coaching organizacional y ejecutivo. Tiene más de 25 años de experiencia corporativa y más de 15 liderando áreas de recursos humanos y gestión de cambio. Además de docente, orador y escritor sobre temas relacionados con el cambio organizacional y personal. Se encuentra también con nosotros Guillermo Romani, consultor de tecnología de la información, procesos y gestión del cambio, cofundador de la consultora Cgen Mind. Tiene más de 35 años de experiencia en empresas globales de siderurgia y de energía, con responsabilidad directa en la decisión, implementación y operación de procesos, sistemas de información, gestión de la empresa y gestión del cambio. También nos acompaña Javier Núñez, socio y Technology Solutions Manager de Readiness, que es un profesional experimentado en la industria de servicios y tecnología de la información. Es además un experto en análisis de datos, cuadros de mando integral, tableros de comando, machine learning, big data, entre otros. Es fundador de Visionaris, que es un laboratorio de investigación y desarrollo de soluciones de ciencia de datos. A los tres, muchas gracias y bienvenidos también. Con todos ellos vamos a hablar sobre lo que es la gestión de negocio en tiempos complejos. Y ciertamente los tiempos que estamos atravesando actualmente son bastante complejos, sobra decirlo. Y también sobra decir que la llegada del COVID-19 y sus efectos en todos los ámbitos han impactado profundamente en todo el mundo, y Ecuador, nuestro país, no es la excepción, por supuesto. La pandemia ha tenido un impacto no solamente en la materia sanitaria, obviamente, sino también en términos económicos, debido a, en gran medida, la suspensión temporal de actividades productivas. El Banco Central estima que el Producto Interno Bruto cayó un 8.1% durante el 2020 debido al decrecimiento en la inversión, la disminución de las exportaciones de bienes y servicios, la reducción de gasto de consumo final de los hogares y también del gobierno. Estas causas, particularmente la baja del consumo, se reflejan también en la inflación, o mejor dicho, en nuestro caso, en la deflación que está registrada hasta el mes de noviembre, causada, bueno, teniendo al turismo y a los restaurantes
como algunos de los rubros que son más afectados por razones obvias también. Esto trae consecuencias en lo laboral, con una notoria caída del porcentaje de población que cuenta con un empleo adecuado y un aumento en el subempleo también, como podemos ver ahí, siempre de acuerdo al INEC, ¿no? Los índices de plazas de trabajo y de horas trabajadas también se redujeron en un 10 y un 12% respectivamente. La pobreza creció este año y también la pobreza extrema, aunque en menor medida. Esto es aún más preocupante considerando que estos valores se habían mantenido relativamente estables casi una década. La pandemia los alteró definitivamente. Con esto, teniendo esto como disparador, los índices de desigualdad y de desarrollo humano también se vieron afectados, lo cual significa que la brecha entre ricos y pobres en nuestro país sigue ampliándose, no solamente en lo económico, sino también en las condiciones de vida, el acceso a la salud y a la educación. Hablemos de ingresos. Los ingresos del Estado también se vieron afectados. Ecuador recibió menos del 20% de los ingresos petroleros que esperaba para el 2020, según el presupuesto general del Estado. Esto debido a una conjunción de dos cosas. El precio del barril a nivel mundial bajó y también el país produjo menos. Si bien esto es impactante para las finanzas de nuestro país, también se registró un hecho positivo, que si bien no equipara esto que dejamos de percibir por el petróleo, es señalado, al menos por el Ministerio de Producción, como una especie de compensación. Un notable aumento se registró en la exportación de bienes y servicios de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. También hubo aumentos considerables en los ingresos generados por la exportación de productos no petroleros, tanto en lo que es materia prima como en elaborados. Aunque, como podemos ver en pantalla, no todos los rubros corrieron con la misma suerte. Entre ellos, bueno, por supuesto, la recaudación de impuestos. En los aspectos relacionados con adquisiciones a distintas escalas, por supuesto, el 2020 nos dejó un saldo desfavorable. Las familias compraron menos autos, menos televisores, equipos de sonido y línea blanca, que habían tenido un papel preponderante, si se quiere, un papel un poco más estelar en épocas pasadas. Y por su parte, el país importó menos maquinarias, insumos para la construcción, papel, productos farmacéuticos, lo cual habla claramente de esta disminución de la actividad interna. Si queremos ver el lado positivo de las cosas, esa es la idea, los últimos 4 meses del año mostraron una recuperación en la importación de determinados insumos, lo cual nos da señales de que la cosa de alguna forma tiende a mejorar. Veámoslo así. Y es precisamente así también como lo ve el Banco Central del Ecuador, que pronostica una recuperación en todos los frentes. Una mayor importación de bienes y consumo y aumento en las remesas recibidas para impulsar el gasto en los hogares, una recuperación en la exportación de petróleo y también en los productos no petroleros, todo lo cual lograría, siempre según nos proyecta el Banco Central, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.1%, un crecimiento de nuestra economía del 3.1%, contrastando con la caída que sufrimos del año pasado, que les acabo de mencionar, de más del 8%. Y también una notable reducción del déficit fiscal, lo cual, bueno, nos lleva a pensar de una manera positiva, si se quiere, a pesar de que hay ajustes que se esperan para el próximo año debido al acuerdo que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo, ahora sí. Ya lo dijimos, bueno, este es un momento difícil, pero cuando les invitamos a participar de este evento, también les hablamos de oportunidades. Es una palabra que utilizamos mucho en las invitaciones que les enviamos. Queremos hablar de las oportunidades que aún entornos como el actual tan desafiantes, tan complicados, representan para las personas y las empresas que estén dispuestas y preparadas para descubrirlas y para aprovecharlas. Por eso le doy paso a José Saja para que nos hable más sobre el papel que ustedes, nosotros, la gente que conforma las organizaciones, necesita adoptar en el contexto actual con la mirada puesta en el futuro. Buenos días, José, bienvenido. Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos, buenos días, algunos buenas tardes, dependiendo en dónde estén. Pero bueno, sobre todo un saludo especial a Ecuador, para quienes habíamos diseñado especialmente esta webinar, y bienvenidos a todos los que están acá.
Bueno, digo, si querés pasamos a nuestro primer slide. Yo lo que me toca un poco conversar y pasar de una manera algo quizás superficial por una cuestión de tiempos, es dar un poco de contexto ya global. Ahí Diego nos dio un contexto más local de Ecuador y entender qué es lo que está pasando a nivel global, para luego sí comenzar a bajar gradualmente algunas de las prácticas que estamos viendo como exitosas. Por un lado, para zanjar esta situación de crisis por la que estamos pasando, pero por otro lado, vamos a ver que se trata de las prácticas que tenemos que poder llevar adelante en cualquiera de las empresas para poder adaptarnos a los tiempos que vienen, más allá de la situación que generó el COVID, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando un poquito más de eso. Así que pasemos al siguiente slide, por favor. Bueno, durante mi charla y durante la conversación en general que vayamos teniendo en el día de hoy, los invitamos a que vean a la empresa, como nos comentó Nico al principio de la charla, como un sistema en equilibrio. La empresa es un sistema de partes interdependientes que si es necesario hacer una modificación en una de estas partes, necesariamente tenemos que amoldar, acompañar desde otra dimensión de la organización. Entonces, como podrán ver en este gráfico, imaginemos que tenemos que hacer un refuerzo en un área de personas. Muchas veces estos refuerzos en las áreas de personas van a requerir un acompañamiento por el lado de los procesos o algún proceso de digitalización, o si implementamos una tecnología, va a ser necesario tener las personas adecuadas para poder llevar adelante esas nuevas tecnologías, ¿no? Y así de manera transversal en la organización. Lo importante es que siempre que veamos dentro de la presentación que hablamos de un cambio, una transformación, entendamos que esto es algo que va a ser transversal a toda la organización en todas sus dimensiones organizacionales. Otro tema que surge también de este gráfico que vemos en pantalla es que la influencia del contexto global, el contexto local, termina impactando de manera casi adaptativa y reactiva en la empresa siempre. Esto quiere decir que no hay ninguna empresa en ningún sistema, en ningún contexto que no esté sometida de alguna manera al cambio. La diferencia es que este cambio puede ser un cambio que lo encaremos de manera proactiva, con una estrategia, una visión clara desde un principio, tomando un poco el mando de este proceso de transformación o cambio que llevamos adelante, o simplemente reaccionamos a lo que el contexto nos está obligando a hacer, muchas veces de manera tardía, con las consecuencias que eso suele tener en las empresas, ¿no? Llegar tarde. Así que sigamos al siguiente slide, por favor. Bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando? Tenemos que tener en cuenta que las empresas y el contexto previamente a la crisis del COVID ya se encontraban sometidas de alguna manera a procesos de necesidad de cambiar. Esto es porque ya el mundo se encontraba en un proceso de cambio y de mucha demanda para las empresas en cuanto a la necesidad de poder acelerar sus procesos y sus adaptaciones internas cada vez más, ¿no? Entonces, algo que para decir que el contexto está generando y que el COVID viene a traer de alguna forma, creo que la palabra con el COVID es aceleración. El COVID nos trae a una velocidad que quizás estimábamos tener cambios en los próximos 4 o 5 años, que los tuvimos prácticamente en un año. Uno de los fenómenos es el mayor nivel de conectividad, que fue realmente un crecimiento abrupto, ¿no? Como todos sabemos, muchísimos millones de personas trabajando en remoto. De la misma forma, muchísimos millones de personas comenzando a utilizar Internet para transaccionar mucho más, para hacer compras, para hacer trámites a distancia, para operar financieramente.
cuestiones que antes probablemente estaban un poquito más suspendidas en el tiempo y que se preferían de alguna forma, y existía un cierto nivel de resistencia, se preferían más en el cara a cara, se aceleraron y obligó a muy buena parte de la población a tomar estas nuevas herramientas. También lo que se denota es un cúmulo de información muy disponible, sin controles previos, que llega a todos los niveles de la sociedad y de las empresas de la misma manera. Esto, por un lado, es cierto que presenta oportunidades para un nicho de las empresas, pero también presenta una amenaza, ¿no? Si no sabemos manejar esta información y no podemos de alguna forma clasificar y seleccionar la información adecuada para la toma de decisiones, genera inconvenientes, como ya estamos viendo. Otro tema interesante es cómo la caída de los costos, también el desarrollo tecnológico y la accesibilidad creciente a las herramientas tecnológicas nos están permitiendo automatizar muchos procesos que habitualmente solamente podían automatizar unos pocos o que no se podían automatizar. Hoy muchos de los trabajos y de los avances que se están haciendo en las organizaciones tienen que ver con la automatización de tareas que previamente eran encaradas por equipos de personas. Y acá el desafío está en qué sucede con estas personas que están dentro de las organizaciones, que de alguna forma pierden su espacio, su lugar de trabajo en trabajos que tenían que ver con lo transaccional, con lo rutinario, y de pronto la organización empieza a pedir o a necesitar de ellos algo diferente, ¿no? Para simplificar o sintetizar un poco lo que se espera de estas personas habitualmente, es un nivel de una mayor capacidad de análisis, una posibilidad de tomar decisiones cada vez más abajo en las estructuras organizativas, incluso temas más complejos como gestionar algunas herramientas de mayor complejidad o simplemente el desarrollo de nuevas soluciones para la organización. Y otro fenómeno muy interesante y que está poniendo un poco en jaque a las organizaciones más históricas y más grandes, es como pequeños grupos de emprendedores con toda esta tecnología a su disposición, está pudiendo competir o ganar ciertos nichos a empresas más grandes que antes tenían toda esta ventaja de su fuerza de trabajo, su organización, su estructura, eran ventajas de alguna forma competitivas que los ponían en un lugar, en una situación competitiva más ventajosa, pero en este momento con organizaciones más flexibles y más pequeñas están viéndose de alguna forma invadidos por nuevos jugadores en el mercado de menor tamaño. Pasemos, Diego, a los siguientes slides. Perdón, yo no veo el paso del slide, así que continúo con mi presentación. Bueno, para sintetizar, la buena noticia que podemos dar dentro de este contexto es que hemos podido ver a muchas empresas salir airosas, exitosas de este proceso que podemos llamar una tormenta, ¿no? Una crisis generada por el COVID, un proceso de aceleración del cambio donde muchas empresas sí pudieron adaptarse, no solamente porque tenían el fit adecuado de negocio para el nuevo contexto, sino porque tenían sus estructuras organizativas preparadas para poder encarar estos cambios. Esto es lo que nosotros llamamos readiness, ¿no? Es el nombre de nuestra consultora. Es la posibilidad de que la organización en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones que acabamos de ver, estén siempre preparadas y listas para poder adaptarse en un nivel que va más allá de lo que sería la flexibilidad tradicional, sino que estamos hablando de una especie de la plasticidad, ¿no? Esa posibilidad de cambiar, convertirse en algo diferente y adaptarse a una estrategia de negocio que va a estar cambiando también de manera continua. Esto requiere de nosotros como empresas y incluso también nosotros como consultora, ver siempre de manera integral la problemática de la transformación o de los procesos de cambio en la organización, teniendo en cuenta todos los aspectos. Una slide más, por favor. Ok, entonces, para resumir un poco, el COVID lo que nos trae, y en el momento presente lo que está generando, es la necesidad de urgencia de cambio,
esto está presente en todos, no solamente el cambiar en algo concreto, sino tener inmerso en la cultura de la organización, en su estructura organizativa, en el mindset de la dirección, en la preparación de las personas, tener inmerso este proceso de aprendizaje y apertura al cambio ya de manera continua. Por otro lado, tenemos nuestras organizaciones preparadas para mundos de certidumbre, donde podemos entender qué es lo que va a venir y podemos tener planes bastante certeros sobre lo que tenemos que hacer en el largo plazo. Tenemos que entender que esto no lo vamos a tener más, y esto es lo que llamamos un pico de ceguera histórico, ¿no? Como dice el slide. Yendo ya al último slide de mi parte, quisiera hacer hincapié en alguna de las prácticas que parecen importantes compartir con ustedes. Siguiente slide, por favor, Diego. Perdón que tengo una demora al pasar los slides. Bueno, yo antes de dejarlos con los siguientes oradores, quería pasar hacer hincapié en estas prácticas, ¿no? Las prácticas que veíamos en el slide anterior. Básicamente las prácticas que están ligadas de alguna forma a los aspectos más soft de las organizaciones y que tienen que ver con su cultura, el propósito, las personas, el mindset adecuado para poder acompañar los procesos de cambio. Estos son aspectos que toda empresa que ha podido superar el momento de crisis provocado por el COVID tiene muy bien desarrollados y que muchas veces tendemos a minimizar en las organizaciones. Entonces sí quería hacer hincapié en la importancia de contar dentro de la empresa con una cultura, una forma de pensar que permita estas prácticas que generen los contextos adecuados en las organizaciones para que estas cosas que vamos a estar hablando sucedan. Y ahí sí ya le doy pie a Guillermo Romani para que empiece a contarnos de algunos de estos aspectos a los que me refiero. Gracias, José. Buenos días o buenas tardes. Como dice José, depende de dónde estén. Un placer estar acá y bienvenidos. Bueno, la idea es de alguna manera poder complementar, ver un poquito más profundamente algunos de los temas que José ya tocó, que es el tema de cambio y transformación. Acá la pregunta que me hago, que les traigo es, ok, cambiamos cuando nos va mal, pero ¿y por qué cambiar si nos va bien? Y la segunda pregunta que no está ahí y que también es muy pertinente y es ¿seguro que nos va bien? Es decir, esta sensación de falsa seguridad cuando las cosas más o menos van como queremos, hace que en realidad normalmente ralentemos esas ganas de decir, bueno, pero ¿por qué no repensamos lo que estamos haciendo? ¿Pero por qué es acá donde nos vamos a quedar toda la vida? Nos está yendo como nosotros queremos, bien, pero en definitiva, y no deberíamos salir de nuestra zona de confort. Y a veces, y vamos en todo caso al próximo slide, nos olvidamos de algo fundamental, ¿no? Que es que todo lo sólido se desvanece en el aire. Esto lo dijo Marshall Berman en el año 82 a propósito de una discusión sobre modernismo y modernización, que no tenemos tiempo como para llevarla a cabo con alguna profundidad, pero creo que lo importante es determinar que muchas veces la zona de confort nos hace que nos olvidemos de esto, que han pasado imperios, han pasado construcciones, han pasado cosas que iban a durar 1000 años y sin embargo se desvanecieron en el aire. Y seguramente se desvanecerá en el aire nuestra ventaja competitiva y seguramente se desvanecerá en el aire nuestro mercado, digamos así, cautivo, y todo un montón de cuestiones que nos hacen pensar que en realidad el cambio no es simplemente una cosa reactiva, no es una cosa que inclusive uno, bueno, podría armar un esquema de proactividad, que ahora lo vamos a mirar en el próximo slide, pero en realidad debemos pensar respecto de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros queremos,
¿Cuál es la diferencia entre lo que es cambio y lo que es transformación? Porque habrán visto que en general cambio y transformación es como que se confunden y no está claro. Y esta es una diferenciación que es exclusivamente semántica, pero es a los efectos de poder discutir un poco más los alcances de estos temas. Hablamos de cambio en general y podemos ir... Cambiamos para ser más eficaces, para ser más eficientes o efectivos, y ojo que estas palabras no son todas iguales, ¿no es cierto? Estamos hablando de eficaces cuando queremos mejorar en el cumplimiento de la especificación, de lo que hemos definido para hacer, que es eficiente cuando además lo hacemos al menor costo, pero que es efectivo cuando en realidad lo que estamos haciendo es cumplir con la finalidad de la organización. Entonces, el cambio puede llegar a tener una visión más operativa, como es lo de la eficacia o la eficiencia, o un esquema más estratégico, como implica aumentar nuestra efectividad para el cumplimiento de los fines de la organización. Pero en definitiva, lo que estamos pasando, en lo que nos estamos basando, son en estructuras de alguna manera predeterminadas. Lo mismo cuando nos adaptamos a un nuevo contexto. Tenemos una estructura, cambió el contexto y estratégicamente tenemos que lograr una respuesta como para poder adaptarnos. Pero tratamos de adaptar la estructura que tenemos bajo, digamos, ciertos parámetros a los efectos de poder lograr que nos vaya mejor. Pero en realidad estamos usando lo que tenemos. Mejor, por supuesto, más sofisticado quizás. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de transformar? Ya transformar es materializar nuevos escenarios de negocio. Es decir, ya no estamos hablando de la cosa que vendíamos hasta este momento o el mercado al que atendíamos. Acá nos transformamos para materializar otro tipo de juego. Y cuando ese escenario de negocio requiere el concurso relevante de las herramientas digitales, es cuando hablamos de transformación digital. Entonces, el tema de que la transformación está tan en boga, pero en definitiva no es nada más que una especialización de un esquema de transformación. Esquema que por otra parte es un proceso, por supuesto, tanto el proceso del cambio como el proceso de la transformación, pero esencialmente el proceso de la transformación es un proceso disruptivo, es incierto, pero por el otro lado tiene como contrapartida que genera oportunidades. Y enlazando un poco con lo que decía José y con lo que decía Diego, estamos acá en este seminario para tratar de buscar oportunidades, para tratar de despertar de alguna manera el interés para transitar un camino que lo que en realidad quiere hacer es generar oportunidades. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es el marco de la transformación, sea o no digital, de alguna manera tenemos que volver a las fuentes. No es que tenemos que desmitificar, digamos, que esto es una materia oculta solamente para iniciados. En realidad, lo primero que nos preguntamos, como en cualquier otro esquema, es ¿dónde queremos estar? Entonces, cuando hablo de dónde queremos estar, siempre me acuerdo de Alicia en el País de las Maravillas y el gato de Cheshire. Como ustedes recuerdan, Alicia estaba caminando, encontró un gato, el gato le habló y Alicia le preguntó qué camino debía tomar. Y el gato le pregunta, bueno, todo depende a dónde querés ir. Y Alicia le dice, bueno, en realidad no me interesa mucho a dónde ir, entonces todos los caminos te darán lo mismo, le dice el gato. Dice, bueno, pero sí me gustaría llegar a alguna parte. Y el gato le dice, bueno, si caminas lo suficiente, siempre llegarás a alguna parte. Es decir, no saber a dónde ir implica la apertura de infinitos caminos, pero ningún destino. Entonces, esto tan simple que cuando hablamos de queremos estar, lo que significa esencialmente desde el punto de vista de la gestión estratégica es ¿cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es la finalidad de nuestra operación? ¿Cuál es la finalidad de nuestra organización? Esto es lo importante, porque de lo contrario, todas las acciones que vengan después no tienen sentido si no contribuyen a esa finalidad. Si nosotros no somos efectivos respecto de las acciones que lleguen a esa finalidad, y en realidad no estamos llegando a nada, estamos en realidad como pedaleando en el aire. Entonces, este es un tema importante, esencial diría yo, que después lo vamos a adelantar si podemos, lo vamos a ampliar un poquitito más. La otra pregunta es, bueno, pero ¿dónde estamos hoy? Y aquí, digamos, en mi experiencia en muchas empresas y en la misma empresa en la cual trabajé tantos años, en la misma organización,
pasamos de la indulgencia a la flagelación. Es decir, en un momento dado nos dice, bueno, no, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, en realidad estamos cumpliendo, tenemos buena gente, estamos cumpliendo los objetivos, obviamente con pocas métricas, ¿no? Y en el otro extremo está la extrema flagelación. Nada de lo que hemos hecho sirve, nada de las personas que tenemos sirve, ninguno de los activos que tenemos sirve. Lo cual, en realidad, cuando empezamos entre la indulgencia y la flagelación, normalmente vamos a un camino intermedio, que es decir, bueno, como tenemos poco tiempo, no le damos mucho interés y tratamos de acometer lo que queremos hacer, lo que el corazón nos dice, bueno, vamos para allá. Pero si no sabemos dónde estamos hoy, es muy difícil sacar el gap. Porque en definitiva, cualquier cosa que hagamos, vamos a ir entre lo que somos hoy y lo que queremos ser en el futuro. El otro tema que es importante es qué factores nos impulsan o nos frenan. Y acá vale el simple, el vigente, el que toda la vida debimos haber utilizado y muchas veces no lo hacemos, el famoso FODA, es decir, el análisis de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas. Es decir, un contexto externo que tiene, tiene amenazas o tiene oportunidades, y un contexto interno que tiene fortalezas o tiene debilidades. Si nosotros no partimos de este análisis tan simple, nunca vamos a ver cuáles son nuestras capacidades. Y entonces no vamos, si después para las preguntas siguientes que veremos, van a ver que esto es sumamente importante. A esto se le llama simplemente análisis del contexto, y es una parte esencial de la gestión estratégica que además se ha debatido por los últimos 30 años. Entonces, aquí no hay mucha diferencia, y lo mismo si es una transformación digital o no lo es. Es un tema básico para cualquier tipo de acción. Los otros temas que son muy importantes es cuál es la hoja de ruta para llegar, de donde estamos hoy a donde queremos ir. Y acá mi mensaje es, el destino es importante, pero el camino no es a cualquier costo. El camino es tan importante como el destino. Y hay que recordar que en el camino, normalmente, y en el destino, trabajan los mismos equipos. Entonces de nada sirve trabajar como esclavos a nivel de que hacer el camino para que después estas mismas personas sean las que tengan que colonizar el destino. Esto es un tema muy importante desde el punto de vista humano que tenemos que tener en cuenta. Y después, ¿cómo hacemos para que todo funcione? Y este es el arte de la orquestación, porque han cambiado muchas cosas en el mundo. Han cambiado la manera de tomar decisiones, ha cambiado la manera en la cual se manejan las organizaciones, han cambiado la forma en la cual las personas son tratadas y se organizan. Entonces, vamos a ver rápidamente en el último slide a qué le llamamos factores claves. Hay algunos que parecen ser obvios, por ejemplo, el liderazgo, compromiso, governance, sí, pero tiene que estar adaptado para fallar, ajustar y seguir. Esta es una época donde lo que tenemos que hacer es fallar rápido. Tenemos que entregar rápido, y si fallamos, fallamos rápido. Si lo que logramos, lo que hicimos, no sirve para nuestro propósito, tenemos que descartarlo rápidamente y pivotear sobre eso y volver a seguir. Pero no son solamente los equipos operativos los que tienen que hacer esto. Esto tiene que estar al nivel del top management. Un top management que no permite fallar mata cualquier proyecto de cambio o transformación. Por eso es tan importante trabajar con esto. Desde el punto de vista del compromiso, bueno, engagement por un lado, el interno, commitment por el otro, que es el compromiso con la organización. Pero esto es esencial como para poder manejarlo. ¿Qué más? Y rápidamente, el cumplimiento de regulaciones. Lo que hagamos tiene que tener un propósito. Si esto no tiene un propósito, no tiene legitimidad con la comunidad. Y esto es un tema esencial en los tiempos que ya hoy estamos viviendo y es muy diferente a lo que pasaba hace 20 años. Continuemos, por favor. Hay que hacer una sabia elección del tipo de inversión que vamos a hacer, es decir, con qué métricas lo vamos a tomar y fundamentalmente cuál va a ser el ciclo de entregables. Nadie ya acepta un proyecto a largo plazo sin entregables hasta ese momento. Tenemos que hacer un proyecto que tenga entregables en el corto plazo y que tenga beneficios tangibles por parte de la audiencia que hemos definido. El otro tema es la habilidad para escalar. O sea, tenemos que hacer una pequeña ganancia, inmediatamente saber cómo escalarlo a otras actividades y recién amplificarlo. Esto es un arte que empieza ahora a trabajar a partir de las organizaciones ágiles.
Las organizaciones ágiles que han cambiado radicalmente la manera de ver las cosas. Me decía gente de las telco en Chile y de los bancos, en una visita que hice el año pasado, nosotros ya no tenemos más gerentes, tenemos jefes de tribu. Y si tenemos jefes de tribu, eso significa que cuando van a sus casas y la mujer les dice, bueno, ¿y cuál es tu trabajo? ¿Te han promovido? ¡Qué fantástico! Sí, ahora soy jefe de tribu y hay que explicarlo. Se han eliminado un montón de atributos del puesto, obviamente todo open space. Esto es una transformación extraordinaria desde el punto de vista de las personas, pero también hay que saber manejarla. Unos temas más, muy rápidamente. La visión del riesgo empresario tiene que existir, o sea, no vamos a hacer nada, como decía mi abuela, a tontas y a locas, pero hay que cambiar la visión. No tenemos la visión de las personas conservadoras, tenemos la visión del emprendedor, la visión de que existe el riesgo de fallar, y como tal es el que nos va a abrir las oportunidades a lo que realmente nuestra gente necesita, nuestro mercado necesita o nuestra actividad necesita. Y finalmente, la irrupción de todas las herramientas digitales para tratar de tener las métricas, que estas son esenciales para llevarlos de la gestión estratégica, de la gestión operativa, del día a día, de todo. Estas hay que llevarlas en tiempo real. No solamente son datos duros, también son datos de redes sociales, datos no estructurados, etcétera, etcétera, que tienen que estar condensados a través de dashboards, de tableros de control, que son los esenciales como para poder hacer el seguimiento de la gestión. Y de este último tema, Javier se va a explayar, dado que es un tema esencial, dado que si estamos hablando de cuestiones del en línea y en tiempo real permanente, y que tenemos que saber rápido cuándo acertamos o fallamos, esto se vuelve esencial. Javier. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Y tomando la posta, esto que comenta Guillermo en el último punto tiene su foco en los datos, ¿no? Donde ahí encontramos uno de nuestros propósitos a través de Readiness, de ayudar a personas de todo el mundo a tomar mejores decisiones utilizando el poder de los datos, ¿sí? En estos breves minutos voy a tratar de comentarles acerca de las tecnologías y de cómo están trabajando hoy las compañías en el uso de los datos para sacar el mayor provecho posible y, por supuesto, cómo surgen también a través de todos estos datos, algo que comentaban al principio de la conversación, que son las oportunidades. En el próximo slide, ¿sí? Básicamente encontramos una respuesta que ya sabemos, ¿no? Que los datos, como todos sabemos, son un acelerador clave. Pero esto que suena muy bien, ¿sí? Según muchos estudios, nos dicen que la información y los datos todavía se encuentran en una fase muy temprana desde el punto de vista del aprovechamiento que se está haciendo de estos datos por parte de las empresas. Ahí tenemos un número muy importante, ¿sí? Que al ritmo actual que estamos yendo, estamos creando cerca de 2,5 quintillones de bytes de datos cada día. Todos sabemos que esto, que suena como un gran número y es una cantidad de datos importante, va a seguir aumentando cada vez más y más, ¿sí? Está aumentando, antes se medían las tasas de aumento de la cantidad de datos que se generaban diariamente, se comparaba anualmente, después se empezó a comparar semestralmente, cuatrimestralmente, mensualmente, y hoy ya prácticamente hay estudios que lo van siguiendo en el día a día. Ahora bien, realmente tener datos almacenados, ¿sí? Por mayor cantidad de datos que fueran, si no los explotamos, no nos aportan ningún valor. En el próximo slide encontramos una encuesta, ¿sí? Con información basada en Gartner en el año 2020, donde este relevamiento, bueno, nos dice que el 69% de las empresas informan que aún no han creado una organización basada en datos, ¿sí? Y el 71% que todavía no han desarrollado parte de la estructura, ¿sí? Para basar todo lo que es la gestión de los datos. Básicamente esto nos deja en claro estas dos grandes problemáticas. Por un lado, referido a la cultura de la empresa, ¿sí? Que todavía no está orientada a la utilización real de los datos de forma completa.
Y por el otro lado, en lo que es la estructura organizativa, desde el punto de vista tecnológico, qué tan preparadas están las compañías para aprovechar toda esta cantidad de datos que, como mencionamos, se genera cada día más y más. Esto es un poco la conclusión de los datos sin explotar, ¿no? A continuación podemos ver, digamos, algunos tips importantes, ¿sí? de cómo nos aporta valor un dato y cómo podemos aprovecharlo para transformarlo en información y llevarlo a las áreas de negocios. Es importante que los datos fluyan a través de la organización, ¿sí? Ayudan, si fluyen bien, ayudan a mejorar la comunicación entre las distintas áreas y las personas. Pero uno de los puntos más importantes es que nos ayuden a tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible. A lo largo de la charla estuvimos comentando mucho sobre el escenario actual, ¿sí? El tema de la pandemia del COVID, que resultó un acelerador de muchas cosas. Y en este sentido no escapa, obviamente, ante ese escenario, la velocidad en la toma de las decisiones, ¿no? En esto es que los datos nos tienen que ayudar y brindarnos realmente un valor que se transforme en una ventaja competitiva. Hoy en día hay muchas tecnologías, ¿sí? La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. Para lo que es la captura de datos, hoy tenemos todo lo que es IoT, Internet de las Cosas, donde a través de dispositivos, sensores, podemos tomar datos que antes era impensable poder capturarlos. Hoy podemos colocar sensores en maquinarias a lo largo de todo un proceso de producción y estar teniendo datos muy concretos de cómo se va desarrollando una línea de producción. También podemos colocar sensores en puertas de acceso y tener conteos de la cantidad de gente que cruza o que ingresa a un área determinada. Podemos tomar también información a través de lo que son todas las imágenes de video, ¿sí? Donde podemos ir transformando todas esas imágenes en datos concretos también. Todo eso hace que haya una gran cantidad de datos que obviamente tienen que estar preparados, donde también surgieron tecnologías específicas para todo lo que es la preparación y la depuración de los datos para tener datos de calidad y homogéneos. Y eso es lo que nos permite también avanzar en otras tecnologías de exploración y visualización. Obviamente en todas estas tecnologías cada vez más encontramos el uso de Machine Learning y de inteligencia artificial. Se estima que para el año 2024 la mayoría de las compañías van a estar haciendo un uso intensivo de Machine Learning y inteligencia artificial. Hoy, si bien se está utilizando en algunas industrias y en varios procesos, todavía el uso no está desplegado a lo largo de todas las actividades de las compañías. Obviamente esto va a dar lugar a un mayor uso de lo que es el Big Data. Y todo esto que mencionamos de tecnología, nosotros encontramos que realmente nos va a aportar valor si podemos alinearlo con las acciones y con las estrategias, ¿sí? Y acá podemos ver un poco cómo poner en valor esos datos, ¿sí? Basándonos en un modelo operativo para la toma de decisiones. En esta pirámide podemos ver lo que es una evolución de un ciclo de maduración, donde partimos de una base, como decimos, que es de datos, que cada vez tenemos más datos, ¿sí? Poder integrar todos los datos que vengan de ERP, CRM, redes sociales, datos también que vengan de sensores. Ahora, todos esos datos tienen que ser capturados, integrados, preparados y transformados para lograr pasar al siguiente nivel, que ya dejamos de hablar de datos y pasamos a hablar de información. Esa información que tiene que fluir a lo largo de toda la organización para facilitarnos todo lo que es el monitoreo, los análisis, las comparativas, la definición y seguimiento de las métricas y, por supuesto, visualizaciones que ayuden al usuario a poder interpretar rápidamente toda la información que se le está brindando. Cuando esa capa está cubierta, ya podemos empezar a hablar de lo que es la acción, ¿no? O sea, ahora ahí empieza también la parte de donde empezamos a sacarle el mayor provecho a todos los datos, cuando empezamos a trabajar el día a día, ¿sí? Los planes de acción, iniciativas estratégicas vinculadas a las métricas para asegurarnos también la evolución, ¿no? Un poco también Guillermo nos hablaba del camino a seguir.
¿sí? Muchas veces, si las estrategias no están alineadas con las métricas que están utilizando en distintas áreas de la organización, pasa esto de que no hay claridad, digamos, de cuál es el camino o la coherencia entre el camino que está siguiendo cada una de las áreas versus el camino que planifica la organización, ¿no? Y una vez que logramos una maduración en ese sentido, ya podemos empezar a aplicar técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial, donde en ese punto ahí llamamos a esto que nos aporta la tecnología, lo llamamos conocimiento, ¿sí? Todo esto que mencionamos, bueno, son funcionalidades que las compañías pueden ir incorporando a medida que van madurando. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Para elegir un punto de partida, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar los datos para ponerlos en valor? Elegimos para esta charla, obviamente tenemos un tiempo breve, entonces vamos a tratar de hacerlo rápido, pero elegimos el tablero de comando, ¿sí? El tablero de comando es una herramienta, ¿sí? que nos diagnostica y nos brinda información de una situación determinada, y podemos decir que propicia también la generación de una cultura basada en datos, ¿sí? La información va al usuario y no al usuario a buscar la información, sino que la información viene sola. Y hay distintas técnicas para construir estos dashboards con una correcta definición y una tecnología adecuada para sacarle realmente un gran provecho. En el siguiente slide vamos a encontrar también un poco un resumen, ¿sí? De qué es lo que nos brindan los tableros de comando inteligentes. Nos dan, primero que nada, velocidad para entender qué es lo que está sucediendo, tener en un golpe de vista toda la información y los indicadores más relevantes del negocio, visualizar a través de diseños sencillos y prácticos, ¿sí? Que ayuden a tomar decisiones más rápidamente. Muchas veces mencionamos esto de la velocidad, porque es una necesidad hoy en día y lo va a ser cada vez más. Que nos permitan monitorizar y unificar los datos relevantes en toda la organización, que no haya silos de datos, ¿sí? Un área prepara unos datos, otro área tiene otros datos y después por ahí están trabajando con los mismos datos, pero con distintas perspectivas y duplican trabajos y se van generando estos silos de datos también que después hacen más difícil todo el mantenimiento. Y por último, ¿sí? La detección rápida de errores y con esto aumentar la capacidad a la hora de enfrentarnos a los problemas y sobre todo actuar con anticipación, que esto es lo que es un diferencial en el mercado. En el próximo slide, bueno, un poco para comentar algunos de los segmentos y áreas de negocios en los que aplicamos nuestras soluciones, podemos mencionar todo lo que es negocios de distribución, de lubricantes, alimentos y bebidas, manufacturas, retail, establecimientos de salud, empresas de servicios, construcción, textil, y en las áreas comerciales, control y finanzas, logística, recursos humanos, también en manufacturas. Realmente algunas aplicaciones prácticas por mencionar, como decíamos, una de las más importantes, minimizar los riesgos de una decisión, adelantarnos a posibles conflictos, acelerar los tiempos de respuesta ante imprevistos e incluso predecir aquello que aún no ha ocurrido, pero es muy probable. Todo lo que es lo que trajo aparejado este contexto de repente en cadenas de retail, las locaciones que de repente más performance tenían se vieron completamente invertidas cuando empezó a funcionar con mucho más énfasis todo el comercio digital. ¿Sí? Esto es claramente a los que están preparados con mayor información y tienen las herramientas para hacerlo, pueden dar una respuesta mucho más rápida ante cualquiera de estos contextos. Y también no quiero dejar de mencionar la situación de poder también predecir hechos futuros, ¿sí? Anticiparnos ante imprevistos, como ha sido la pandemia en algunos casos. Pero bueno, son solo algunas de las ventajas con las que podemos lograr en la implementación de todas estas soluciones. Y por supuesto, casos mucho más aplicados, entender, conocer el comportamiento de los clientes, entender cuál es el mejor mix de categorías para nuestros productos
y en otro tipo de soluciones también más enfocadas en las auditorías internas y detectar fraudes online. En fin, son algunas de las aplicaciones prácticas con las que ayudamos a las compañías a ir madurando en todo esto que llamamos de la gestión data driven, compañías gestionadas a partir de los datos. Le doy el pase a Nicolás para las conclusiones y bueno, desde ya muchas gracias y quedamos disponibles para cualquier consulta. Buenísimo, Javi. Excelente. Gracias, Javi, por compartir con nosotros. Javi es nuestro socio en todo lo que es Haití. Rapidito, porque estamos con el tiempo, ya me cortan el tiempo, antes de empezar. Un poco de esto es lo que hacemos en Readiness, o mucho de José, mucho de Guille, mucho de Javi, ahí conectado con nuestros servicios, desde BPO, todo lo que tenga que ver con las metodologías ágiles, lo que tenga que ver con gestión del cambio, automatizaciones, implementación de los tableros, u otras herramientas, desde utilización y aplicación de PDA, que es nuestro partner que está también organizando esto conjuntamente con nosotros. Todo eso, o varias cosas más que hacemos desde Readiness, lo más importante para nosotros es esta visión, esta mirada integradora, esta implementación o esta forma de ver 360 el desarrollo, la transformación, la resolución de los problemas. Eso es Readiness. Esta visión integradora de todo. Ahí, como decía en nuestra encuesta al comienzo, ¿cuáles son los temas que tenemos que encarar ahora? Y decíamos tecnología, personas, procesos, o todas en simultáneo, y todas en simultáneo fue el porcentaje mayor. Bueno, eso es Readiness. Le paso la pelota a Dieguito. Dieguito, creo que tenemos algunas preguntas, estamos ya sobre la hora, 2 o 3 preguntas rápidas y cerramos. Efectivamente, Nico, muchas gracias. Y también gracias a José, a Guillermo y a Javier por su intervención en el webinar de hoy. Tenemos un par de preguntas que nos fueron llegando a nuestra sección de chat. Primero que nada, gracias a quienes siguen conectados. Mil disculpas por el tema por la demora, por el tiempo que se nos fue. La verdad es que estos temas dan para extenderse, para seguir hablando. Y tenemos entonces la primera pregunta, un segundo. Esta pregunta es por el tema G, se la dirijo a Guillermo. Cuando una empresa decide ir a un proceso de cambio y cuándo a un proceso de transformación. Ok, gracias. Muy brevemente para no abusar del tiempo. Bueno, en realidad los procesos de cambio son más esquemas, digamos, reactivos, es decir, aquellos en los cuales ante una situación dada la compañía debe adaptarse, digamos. Son momentos en los cuales puede haber una pérdida de mercado, puede haber alguna oportunidad, pero insisto, siempre manteniendo las estructuras, siempre manteniendo de alguna manera cómo es la empresa hoy. Desde el punto de vista de la transformación, en realidad ya se trata de tratar de imaginar nuevos escenarios de negocio que pueden o no tener el concurso de herramientas digitales en su disruptividad. Y ahí sí, ya más que una evolución, como es en el caso del cambio, estamos hablando de una revolución, como lo han hecho muchísimas compañías como Amazon, como Spotify, como Uber, como, bueno, las que son conocidas. Pero esto no da solamente para estas compañías. Todos pueden hacer un proceso de transformación y ser absolutamente exitosos. Y tampoco tiene que ser enorme y extraordinario. Como decimos, hay que trabajar con pequeños proyectos, digamos, y si uno es exitoso, seguir para adelante, escalarlo y amplificarlo. No necesariamente la transformación implica un proyecto megagaláctico en el cual haya que invertir millones y millones y millones de dólares. Pero esencialmente estamos hablando de eso. Cambio, estructuras que se mantienen, con algún esquema de mejora que nos permita tomar algunas oportunidades o adaptarnos ante un contexto que se nos vuelve un poquito más áspero. Transformación, estamos poniendo todos pata para arriba y el miedo que siempre hay es que sabemos dónde empieza pero no sabemos dónde termina. Por eso es tan necesario el tema de la orquestación, como les comentaba en mi charla.
Gracias, Diego. Buenísimo. Muchas gracias, Guillermo, y gracias también a Ana Becerra, que es quien nos mandó esta consulta. Una consulta que nos envía Álvaro Plúas para, bueno, esta la veo como para José. ¿Cómo se encara un proceso de cambio teniendo en cuenta a toda la organización? Perfecto, buena pregunta. Tomo un poco el tema de la orquestación de la que habla Guillermo, y los procesos de cambio que tienen estos impactos en distintas dimensiones de la organización para poder ser encarados de manera simultánea requieren de orden, ¿no? Y la metodología para encarar estos proyectos empiezan justamente por analizar el proceso de cambio desde el punto de vista de a dónde queremos llegar, cómo estamos hoy con respecto a esas dimensiones y cuáles son los impactos de ese cambio en el resto de las dimensiones, ¿no? Esto siempre termina en una iniciativa que tiene todas las dimensiones en un plan integrado de cambio, ¿no? Esta es la manera más correcta de encarar un proceso de cambio, ¿no? De una manera integrada y preplanificando ese camino, teniendo en cuenta todas las dimensiones, ¿no? En este caso, como hemos visto durante la charla, siempre está esta dimensión de tecnología, de personas y de procesos, ¿no? De manera simultánea, integradas en un solo proceso de cambio. Muchas gracias, José. Y bueno, por un tema de tiempo y de equidad, encontré una pregunta para Javier. Javier, te consulta Andrés, ahí está, perdón, tenía un problema en la pantalla. Andrés Muñoz consulta, ¿cómo se logra que una compañía alcance una gestión data-driven? Bien, interesante. Ahí, bueno, una vez más, creo que tenemos que poner el foco en esto de la visión 360, ¿sí? Para que una compañía alcance un nivel de data-driven, es muy importante trabajar una vez más con estos tres pilares, ¿sí? que venimos mencionando, a través de las personas, de los procesos y de la tecnología. La tecnología que va a dar todo el soporte necesario, ¿sí? Pero que tiene que fluir a través de la organización con los procesos adecuados. Y por último, las personas que tienen que hacer un buen uso de toda esa información y poder así alcanzar buenas decisiones. Así que la forma correcta es a través digamos, con proyectos donde logramos integrar personas, procesos y tecnología. Excelente. Y bueno, una más, la del estribo. Acaba de llegar una que también aplica al conjunto. Elizabeth Ferrero nos pregunta, un proceso de implementación de métricas para utilizar los datos como valor, con toda la complejidad que connota, dado que también supone la adecuación del mindset en la cultura organizacional para el uso de los mismos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede llevar en una organización grande? Ella se refiere a una organización de 17,000 personas aproximadamente. ¿Quién toma esta respuesta? Bueno, me animo ahí y pido obviamente ayuda a Javier y Guillermo que pueden dar su experiencia. Sí, sí, perdón, dale, José. No, Guillermo, adelante. En realidad esto es una cultura que lleva años, porque, y lo digo así para no imaginarse que es algo que, digamos, puede hacerse en 15 días. Pero otra vez, no es el destino, es el camino. Y es la manera en la cual se puede, por etapas, ir ganando ya en beneficios concretos. Beneficios concretos y absolutamente utilizables, digamos, en estos esquemas de gestión. Acá hay mucho tema relacionado con la preparación de los datos, hay mucho tema con cuál es la capacidad de los sistemas como para poder integrar los datos, y fundamentalmente, y como decía Javier, es que los datos se transformen en información a través de la definición de indicadores. Y es quizás la parte más importante que tenemos que hacer. Es decir, cuando tenemos que medir, por ejemplo, cómo contribuimos a la efectividad de la organización, o tenemos que medir si desde el punto de vista operativo estamos bien con la productividad o estamos bien con el esquema de la eficacia o eficiencia de las tareas, como decíamos hace un rato, bueno, el tema de las métricas es lo más importante. Después, si esas métricas en un inicio se terminan haciendo en Excel, y después se toman de todos los que son los sistemas de la compañía, bienvenido.
Pero aquí lo importante es determinar métricas que realmente nos digan cómo nos está yendo y que sean las necesarias como para poder instrumentar nuestros esquemas de mejora. Perfecto. ¿Algo más que agregar? ¿Estamos ahí? Para agregar un poco del lado humano a este proceso, Guillermo está haciendo mucho énfasis en la gestión de los datos, en la parte quizás más dura del proceso. Todo esto también implica un cambio de mindset, un cambio de cultura, la conciencia de la importancia de los datos, una nueva forma de trabajo en el día a día y nuevas competencias a incorporar en la población, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este cambio de mindset y una cultura que tiene que poder priorizar y tomar decisiones en base a datos, y esto no es menor, parece sencillo, pero no es menor. Y por el otro lado, las competencias, no solo las duras, sino también las blandas, para poder trabajar en procesos que tomen los datos como prioridad para la toma de decisiones, ¿no? Volvemos de nuevo a este conjunto de cuestiones que no solamente toman en cuenta los procesos, sino también, y las tecnologías, sino también a las personas en los procesos. 17.000 personas es mucho. A mí me gusta mucho comparar esto con grandes elefantes, y elegir dentro de esta organización tan gigantesca dónde está la clave, el core, el diferencial de negocio, y empezar por ahí, ¿no? Empezar a mostrar resultados desde un lugar donde podamos mostrar rápidamente resultados, y eso tiende a generar un efecto contagio mostrando éxito, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Y gracias también a quienes siguen con nosotros, a pesar del tiempo que nos pasamos. Mil disculpas por eso a propósito. Pero nuevamente, gracias. La verdad es que este tema a nosotros y a Readiness en general nos apasiona. Así que esperamos contar con ustedes en próximos eventos que estaremos organizando próximamente. Gracias nuevamente a José Saja, a Javier Núñez, a Guillermo Romani y a Nicolás Campos por su participación en el evento de hoy. Hasta luego a todos y muchas gracias. Y a todos quienes nos siguen viendo, les invito a que se pongan en contacto. Somos Readiness, estamos en Ecuador y estamos a disposición de ustedes a través de nuestro mail info@readinessglobal.com. Pueden encontrarnos también en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube, lapsus, buscándonos como Readiness Global. Y también les invitamos a buscar a nuestros socios, a PDA Internacional en LinkedIn, lo encuentran como PDA International Inc. Y a CJ Mind lo encuentran también en LinkedIn como, pueden ver en su pantalla, ZGen Mind. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Fue un placer para Readiness organizar este evento y contar con su participación. Será hasta la próxima y hasta pronto.